Yo estaba conversando con mi siguiente invitada. Se trata de, y no quiero equivocarme en el nombre que yo tengo pésima memoria, Milady Pareja Paredes. Ella es doctora, experta en temas de respiración crónica, es decir, problemas de respiración crónica. Milady, te doy la bienvenida para no hacerte esperar más en esta bienvenida, pero quisiera invitarte a ver este reportaje preparado por Denise Salazar sobre esta crisis de la que les estoy hablando. Y estos reportajes son preventivos, un poco para generar conciencia, justamente en ese mando medio, que estoy segura que no le ha informado al señor Edgar Lama que ya hay un acuerdo de pagos para evitar que estas personas vivan la crisis que están viviendo en este momento. Hay personas en nuestro país, 150 pacientes mensuales que se suman a la necesidad de recibir oxígeno 24/7. Lo mejor, lo más seguro, lo más barato es que se haga en casa. Casos como el de ¿quién? Como el que vamos a ver a continuación, porque la vida de Lía, una pequeña de tan solo un mes, podría estar en riesgo si hoy no arreglan este problema. Miren esta historia. No sé, que no ha de poder respirar la bebé y puede sucederle algo. Nos encontramos en San Juan de Azcasubi, un lugar al nororiente de Quito. Aquí conocimos el caso de Lía, una pequeña de tan solo un mes de vida que ya a su corta edad tiene que usar oxígeno 24/7. Y se enfermó de neumonía y por qué decir del oxígeno, porque casi no puede respirar mucho. Lisbeth, la mamá de la pequeña, hace un llamado a las autoridades del IES. Pide que el servicio de oxígeno a domicilio se mantenga para que así la salud de su hija vaya mejorando. Me están quitando el oxígeno y mi bebé no va a poder respirar bien. Y me sentiría mal porque es una bebé chiquitita todavía. Al momento, la pequeña Lía cuenta con el servicio completo. Tiene un tanque para permanecer en casa y también un tanque portátil cuando debe salir a las citas médicas. Pero, ¿qué pasaría si pierden el servicio? Lisbeth, su madre, asegura que no le alcanzaría para pagarlo de manera privada. Trabajo en una plantación florícola, sí, sueldo básico. ¿No? ¿Y no le alcanzaría para todo? No. Yo pido que nos apoyen con el tanque de oxígeno y yo sé que todos necesitamos, porque los bebés son chiquitos, no pueden respirar. A veces se ponen a toser fuerte y como se corta la respiración, pero como está con el oxígeno y si respira bien. Como Lía, son más de 4.000 pacientes solo en la provincia de Pichincha que usan oxígeno 24/7 para poder sobrevivir. Es por esto que el llamado a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es que se pongan al día con los proveedores para que el servicio se mantenga y la salud de los ecuatorianos se garantice, como dice la Constitución. ¿Qué es lo que dicen las autoridades de ese mando medio? ¿Qué es lo que recomienda? Que personas como la mamá de Lía, que ustedes ven la situación económica en la que vive, con este problema grave de su bebé que necesita ese oxígeno 24/7, ¿a qué hora deja la bebé y con quién deja la bebé para ir a retirar el oxígeno en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el hospital que le digan? No es en donde ella podría, sino en el que le digan, ¿sí? ¿Con quién deja la bebé o lleva la bebé? Lleva la bebé, carga el tanque de oxígeno. Por favor, sean un poquito más realistas y sensibles. Estas personas es respirar, es aire, es oxígeno lo que necesitan. No les pueden dejar sin ese servicio. Ya discutimos esto, ¿sí? Ya llegaron a un acuerdo. ¿Por qué no lo comunican? ¿Por qué todo vuelve a cero? Viene una nueva administración y todo vuelve a cero. No puede ser posible. Yo realmente me conecto, ojalá, y estoy segura que el señor Edgar Lama no sabe de esto. Y el momento que vea estas historias se va a conectar con esta necesidad. Ahora, ¿cuál es la situación de estos pacientes y por qué estoy diciendo que no pueden vivir sin ese oxígeno? Milady, tu turno. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos justamente para lograr que entendamos un poco mejor este tema. Sí. Tenemos el problema de Lía, pero lo mencionaste tú hace un momento, la mayoría de pacientes que necesitan oxígeno 24/7 son ancianos, igual de vulnerables que una bebé. Bueno, primeramente yo como médico y experto en auditoría médica me he topado con casos muy cercanos respecto, porque también manejo el tema de la logística de la atención de los pacientes domiciliados. De ellos, pues tenemos aproximadamente 4.500 pacientes solo en Quito
cubiertos por el servicio o el programa de oxigenoterapia en domicilio. Y de estos pacientes, bueno, están distribuidos en 3 proveedores que están calificados con el IES. Pues de ellos, el 80% de los pacientes corresponden a pacientes que superan los 80 años. O sea, son pacientes vulnerables, con enfermedades catastróficas, jubilados, que tienen un aporte financiero mensual fijo, de la mayoría con el más mínimo de la jubilación, que no tienen inclusive la capacidad de movilizarse dentro de casa. ¿Qué será movilizarse fuera del domicilio? Que viven en áreas rurales o viven en áreas de difícil acceso, y ellos requieren constantemente, para poder vivir o sobrevivir, el oxígeno 24/7. O sea, ellos no pueden despegarse del oxígeno. Padecen de enfermedades de base como fibrosis pulmonar, EPOC, enfermedades, todas desencadenan al final insuficiencia respiratoria crónica severa. Entonces, ellos pues efectivamente, muchos de ellos son ancianos, no tienen cuidadores o no se pueden movilizar, y dependen del concentrador de oxígeno que tienen en el domicilio, los tanques de oxígeno que le dan soporte cuando no hay luz, ¿sí? y un tanque portátil para poder movilizarse. Y como decíamos, efectivamente hay casos como el de Lía, en el que el paciente es un bebé. Hay muchos bebés recién nacidos, y estas son la mayoría de nuestros pacientes, son pacientes recién nacidos, infantes o adultos mayores. Ahora, ¿cómo puede impactar en la salud, por ejemplo, de Lía o de un paciente de 80 años que no recibe el oxígeno o que tiene que estar pensando en cómo consigue, cómo trae, cómo... Imagínate esta madre que tiene que estar concentrada en la salud de la bebé, que debe ser muy delicada, pero no, ahora también tiene que pensar en cómo va a conseguir el oxígeno. Exacto. Por cierto, esta niña todavía no recibe el servicio, esta madre ha hecho lo posible para abastecerse, pero por favor, o sea, a legua se ve las dificultades que seguramente en materia económica está teniendo, pero ¿qué pasaría con estos pacientes si no reciben ese servicio pues como se debe? Bueno, tal como indica Janet, estos pacientes tienen muchas aristas que cubrir. El tema de su situación económica, el tema de que no tienen los fondos para poder hacer la compra de los tanques de oxígeno, la parte logística, que es la movilización del paciente, el retiro de los tanques de oxígeno, o de el poder coordinar la entrega de los tanques de oxígeno. Y por otro lado, su propia salud. No tienen el dinero para sus medicamentos, porque no todo lo aporta el IES. Entonces tenemos que, no tienen cuidadores, no tienen dinero, y hay otra parte, o sea, si las autoridades sugieren que el paciente tenga que movilizarse, muchos de ellos no van a estar en capacidad de hacerlo. Y cuando ocurra esto, el paciente cae en descompensación respiratoria. Ellos tienen una insuficiencia respiratoria que, ante la falta de minutos o horas de oxígeno, pueden desaturar y complicarse, ser sujetos de una atención emergente en hospitales. ¿Sí? Aquí vamos a tener una sobrecarga, estamos hablando de 4.500 pacientes que van a acudir a hospitales por complicaciones respiratorias, que efectivamente actualmente estamos con crisis climática, y los pacientes que tienen enfermedades respiratorias de base sufren complicaciones como neumonías, bronquitis, exacerbaciones de su propio EPOC. Entonces van a ingresar al hospital. Estos pacientes, en realidad, viéndolo ya desde el punto financiero, van a representar un mayor costo en una cama hospitalaria que en la cama en su domicilio. Ellos, yo hablando en la parte de auditoría médica de lo que es mi experiencia, un gasto, un soporte financiero en el tema de atención domiciliaria de oxígeno borda los $500 mensuales, a diferencia de un paciente hospitalizado que a la semana, no al mes, sino a la semana, puede llegar a gastar $800 a $2.000 en un hospital, porque además el paciente durante la estadía hospitalaria tiene el riesgo de contaminarse con infecciones nosocomiales, y ellos se complican, fallecen, ya. Pero aparte de esta situación médica, está la parte humana. Estas personas tienen una disminución de la calidad de vida, porque están en una habitación, en un hospital, donde no tienen contacto con sus seres queridos, su familia, su entorno. Lo que empeora su situación. Empeora su situación, disminuye su sistema inmunitario,
y van a fallecer. O sea, estamos hablando de seres humanos que han aportado toda su vida a este país en trabajo, en aportes del IES, y que al día de hoy estamos negándole el soporte vital. Estaba rescatando datos de nuestra investigación pasada, sí, esto fue hace unos 4, 5, tal vez 6 meses que hicimos esta investigación ya, y los datos que recogimos en ese momento, que estoy segura se mantienen, dicen que el servicio de oxígeno en casa le cuesta $130 mensuales por paciente al IES, ¿sí? Que es mucho más barato que no darle el servicio y tenerlo en el hospital todo el día conectado al oxígeno, expuesto a tener otras enfermedades. Y lo que dicen es, bueno, pues que yo les tengo el oxígeno aquí, en la puerta del hospital, y que cada paciente se encargue de ver cómo lo transporta. Suena fácil. Miren cuánto cuesta, cuánto le costaría a la mamá de Lía proveerse ella misma del servicio. El costo mensual del servicio de oxígeno en forma privada cuesta, la renta mensual del concentrador cuesta $90, pero el paciente tiene que entregar una garantía de $1,000 en cheque o efectivo. Recargas de cilindros, $40 cada recarga y se necesita 2 recargas al mes. Transporte a domicilio, mínimo $20 mensuales, porque esto varía dependiendo de dónde viva la persona. La cita médica privada, $40, los descartables, es decir, mascarillas y eso, $15 que tienen que cambiarse seguido. Estamos hablando de que en forma privada la mamá de Lía necesitaría $245 mensuales para poder resolverse de manera privada la provisión de oxígeno. Entonces, por favor, se trata de personas como Lía, se trata de personas como también algunos de nuestros pacientes que entrevistamos aquí. Teníamos un paciente jubilado cuya jubilación, que pues se calculó en sucres, cuando se convirtió a dólares le dio menos que lo que es un salario mínimo vital y no se ha corregido eso. Entonces, ¿cómo, si tiene apenas para comer y para las medicinas, cómo esperamos que esa persona que no puede movilizarse ni siquiera dentro de su propia casa, ahí está, me parece que este era el paciente que no puede ni moverse dentro de su casa? ¿Cómo esperamos que vaya y se traslade para traer este oxígeno? En fin, la problemática es muy fuerte y crece cada día, y quisiera hacerte esa pregunta: ¿por qué tenemos cada vez, son 150 pacientes nuevos cada mes que ya no están siendo recibidos por las empresas que proveen de este servicio? Están esperando, como Lía. Pero ¿por qué se producen tantos problemas respiratorios crónicos? Bueno, tenemos el tema del tabaquismo, enfermedades que pueden desencadenarse desde la infancia, como un asma infantil que puede desencadenar finalmente un asma a lo largo de toda su vida, problemas, enfermedades ocupacionales que desencadenan fibrosis pulmonar. Hay muchos factores que pueden ocasionar enfermedades respiratorias. El tema de la contaminación ambiental actualmente, sumado a los cambios climáticos, pues influyen en la exacerbación de enfermedades infecciosas y complicaciones de los pacientes que tienen enfermedades crónicas respiratorias de base. Perfecto. Y bueno, aquí nos dice alguien, bueno, ¿por qué no llevan a la paciente, a la bebé Alba Cortiz? Expliquemos por qué es más riesgoso estar en el hospital que estar en casa. Claro, bueno, tenemos que la bebé, hablando específicamente de este grupo de pacientes recién nacidos o de poca edad, es que tienen un sistema respiratorio todavía inmaduro, tienen igualmente la parte autoinmunitaria no está habilitada para poder afrontar totalmente un proceso infeccioso y una enfermedad de neumonía. En ese caso puede ser una neumonía congénita, una neumonía nosocomial al momento del nacimiento o por broncoaspiración. Y ellos tienen mayor vulnerabilidad que cualquier otro paciente al ingresar a un hospital, porque el hospital, a pesar de todos los cuidados médicos que puedan realizarse, el hospital representa un ambiente de alta contaminación que además presentan bacterias o infecciones que van a desencadenar en el paciente una infección de difícil manejo de antibióticos. Son multiresistentes, son infecciones multiresistentes que van a poner en riesgo la vida del paciente. O sea, realmente ingresar un paciente al hospital hay que sopesar riesgo versus beneficio y verificar si efectivamente este paciente
puede manejárselo en casa, es lo más ideal hacerlo, porque en este caso pues la niña no tiene otra dificultad más que poder controlar el proceso infeccioso y el soporte de oxígeno en domicilio. Con los cuidados ideales la niña va a salir. No es el caso de los pacientes crónicos jubilados, ¿no? De los adultos mayores. Ellos no, muchos de ellos son paliativos y son pacientes con enfermedades catastróficas como cáncer. A ellos, por ejemplo, en este caso, ¿qué hacemos? Metemos a un paciente con una enfermedad tipo cáncer que no va a salir, quién sabe cuánto tiempo va a durar, va a estar en una habitación solo, en la frialdad de un ambiente en el que no es acompañado de sus seres queridos, hasta que muera. Eso va a costar muchísimo más dinero que estar en su domicilio con su soporte de oxígeno, con dignidad y con calidad de vida hasta que el día que no quiere nadie llegue, ¿no? Claro que sí, o sea, siempre pues se trata de sacar a los pacientes lo más rápido posible de los hospitales por todos los virus y enfermedades que circulan en el entorno, en el ambiente, en el aire, en un hospital. Una persona, una bebé con una enfermedad respiratoria, ya lo ha explicado la doctora, está expuesta a enfermarse de otras cosas que pueden ser más graves, cuando lo que tiene se puede controlar de manera correcta en casa con un servicio de oxígeno que tiene que dárselo en ese lugar. Es lo mejor para la paciente, es lo mejor para el Estado, porque eso cuesta menos que tener al paciente dentro de un hospital ocupando una cama que podría ocupar otra persona que realmente necesita estar dentro del hospital por la enfermedad o la situación de salud que tenga, y procurar que esta persona salga y se sane más rápido. En el caso de la bebé sí puede salir adelante, son casos que sí tienen mucha esperanza de salir adelante a diferencia de los de adultos mayores. Pero Milady, simplemente para cerrar, pues el impacto de este tipo de situaciones en los pacientes pues puede generar mayor problema. Yo quisiera hacer énfasis en eso porque hay que tener también esa sensibilidad. Sí, en el sentido de que si continuamos hablando de este problema, pues lo único que hacemos es agravar la situación de estos pacientes, ¿no? Claro, o sea, lo ideal es de una vez tener una solución, porque como decíamos, no solamente es el tema financiero administrativo, el suspender los pagos de los proveedores de este tema de la asistencia domiciliaria con oxígeno, de los pacientes que requieren de manera vital el oxígeno permanentemente. Ellos también necesitan una cobertura de seguimiento médico, en la parte de la atención de la revisión, de la logística, de la parte técnica, de la calidad del funcionamiento de los equipos. No se le puede decir a una señora o una persona, realmente al público en general, que maneje un equipo de concentración de oxígeno sin tener conocimiento de cómo se manejan los flujos, cómo va la llave, el vaso de humidificador. Son muchos equipos que lo tiene que manejar el área técnica. Entonces, también participa este personal en el suministro del servicio en el domicilio, no solamente el oxígeno per se o la atención del médico en el domicilio permanentemente. O sea, hay un seguimiento y un control constante de estos pacientes. Perfecto, Milady, muchísimas gracias por su ayuda, le agradezco muchísimo por colaborarnos en poder entender por qué es tan importante que este problema se resuelva hoy mismo. No pueden esperar más, no pueden estar un solo día sin oxígeno. Pacientes hay algunos ya pacientes como Lía que ya han sido diagnosticados con la necesidad de recibir oxígeno en casa 24/7 y que no han recibido ese servicio porque las empresas que prestan este servicio al IES no están recibiendo nuevos pacientes, es decir, están teniendo de alguna manera la sensibilidad de seguir atendiendo a los pacientes antiguos, a pesar de que no están al día en los pagos, pero ya no pueden recibir nuevos pacientes, y son esos nuevos pacientes los que en este momento están viviendo una angustia tremenda, una necesidad tremenda, como en este caso la pequeña Lía. Así que pues este mensaje ojalá lo escuche el señor Edgar Lama. Desde nuestro trabajo y nuestro compromiso, yo le digo aquí, estamos comprometidos con los pacientes. Tienen que ver cómo arreglan esto con estas empresas. Ya lo hicieron una vez, ¿por qué estamos en cero otra vez? Esa es mi pregunta, ¿sí? Y ¿por qué estamos exponiendo a este riesgo, a esta angustia a pacientes y familiares? Seamos sensibles y miremos que dentro de todo el grupo de pacientes, estos no pueden respirar. Esa es la realidad, y pues confiando en que este problema se va a resolver pronto. Si no, pues seguiremos aquí visibilizándolo. Ojalá.